Telefuturo para toda la audiencia a esta hora de esta jornada. Ya estamos en contacto y agradecemos la gentileza de don Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, por compartir con nosotros. Aquí estamos la señora Sani López Garelli, Santiago González y quien le habla, señor Vargas, Óscar Acosta, para hacer algunas consultas desde la perspectiva que tienen ustedes en ese gran medio de comunicación colombiano. ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias. Óscar, muchas gracias a ti, a tus compañeros de mesa y por supuesto a toda tu inmensa audiencia en la hermana nación de Paraguay. Bueno, muchas consultas que tenemos, los compañeros están listos también para hacer. Desde la perspectiva de un medio de comunicación y de un periodista con la experiencia suya y de todos estos años transcurridos, la visión que se tiene acerca de la situación. Creo que se habló de un magnicidio. Lo dijo el propio comandante de la policía, ayer lo destacábamos por el gran impacto que tiene el asesinato del fiscal Pecci en tierras colombianas. ¿Está de acuerdo con que ese impacto tiene esas características de un magnicidio por las repercusiones que está teniendo? Óscar, yo recuerdo que la última vez que yo cubrí un hecho similar de tantos, desafortunadamente, de violencia que nos acuden en Colombia, pero con unas características similares. Yo estaba muy joven, muy pelado, como decimos en Colombia. Fue el magnicidio de Luis Carlos Galán. Por lo que hemos podido hablar con fuentes de la policía, de la Fiscalía de Colombia, fuentes también de los organismos de inteligencia americana, fuentes también, digamos, de viejos sabuesos de investigación, incluso ya retirados, porque pues nosotros aquí estamos consternados con lo que ha pasado. Óscar, yo te puedo decir que esto, lo que uno está viendo cuando empieza a ver el rompecabezas, esto se trató de un crimen planeado minuciosa y milimétricamente. Eso se llama un magnicidio. Los que cometieron este crimen lo hicieron de una manera milimétrica y sabían el impacto que iban a ocasionar, sabían el mensaje que iban a enviar y sobre todo sabían el golpe que iban a dar. Esa es la percepción que yo como periodista tengo y que comparto no solamente yo, porque pues eso es un equipo. Aquí el equipo de investigación de Noticias Caracol, estamos 9 personas dedicadas en cuerpo y alma trabajando en esta investigación. Y todos hoy, hace un rato, unos 45 minutos, terminamos una reunión del equipo de investigación para saber, como decimos aquí en Colombia, mirar qué tenemos, mirándolo como haciendo la metáfora de un dron. ¿Qué tenemos desde arriba? Lo que todos concluimos, cada uno desde nuestra parte y con nuestro aporte periodístico, es eso que tú dices para responder tu pregunta. No cabe la menor duda de que esto se trató de un magnicidio, se trató de un complot internacional y se trató de una operación hecha de manera quirúrgica por profesionales del crimen que sabían que el fiscal venía a Colombia, cómo venía, en qué momento estaba en la playa, en fin. Y hay ya muchísimos elementos, mira, un poco más de 24 horas que ocurrió este crimen aquí en Colombia para poder llegar a esa conclusión. Juan Roberto, le saluda Santiago, buenas noches. En esas hipótesis, en ese sobrevuelo que dicen analizaron entre 9 personas, ¿cuáles son los elementos de lo que uno puede descartar y decir, no, esta es una hipótesis que no tiene solidez, por eso se descarta? ¿Y cuáles son aquellas que sí cobran fuerza, que uno puede decir, esto es indudablemente conducente y convincente respecto a lo recabado? Santiago, gracias y un saludo para ti también. Arranco, digamos, desde lo material hasta lo intelectual, porque pues tampoco en este tiempo lo que hemos podido recabar en medio del hermetismo en el que están trabajando las autoridades aquí en Colombia. Pero arranco, repito, con los autores materiales. Quien asesinó al fiscal Pecci era un absoluto profesional. Es decir, una persona que le dispara a alguien que llega en una lancha o en una moto acuática,
llega hasta ese sitio, le dispara con ese nivel de precisión, porque es decir, perdóneme que sea tan crudo, pero por la información que tenemos, y ustedes creo que también la tienen, al fiscal Pecci no le desocupan una pistola, no le desocupan una ametralladora sobre su cuerpo, a él le dan 3 disparos certeros en 3 sitios claves. El señor llega, o el tipo que llega, le dispara y se va. Ese, digamos, es un primer elemento. El otro elemento que es clave: sabían exactamente en qué momento el fiscal Pecci iba a estar en la playa con su esposa. El otro elemento que han podido recabar: alquilaron el jet ski y nosotros en aproximadamente, estamos hablando de 55 minutos, vamos a tener video del sicario que alquiló el jet ski en Cartagena, ahí en las playas de Playa Blanca, cerca a Barú. Ya hay un video de esa persona. Tenemos testimonio de quien le alquiló la lancha. Era una persona que se va, llegan a los 15 minutos y salen despavoridos. Los estaba esperando una camioneta de alta gama. Es decir, era un equipo que estaba absolutamente sincronizado para cometer el crimen. La otra cosa que tienen las autoridades y que hemos podido recabar aquí en Noticias Caracol: de las 100 pesquisas que tiene la Fiscalía Colombiana y la policía, la inteligencia de la policía colombiana indica que incluso personas que participaron en el crimen viajaron en el avión donde él llegó a Colombia. Por eso, en las últimas horas, estamos hablando desde las 11 de la mañana de Colombia a hoy, es decir, aproximadamente unas 7 horas, las autoridades están haciendo un rastreo de todas las personas que viajaron en los vuelos, desde Paraguay hasta Colombia, con las escalas que hayan tenido y los vuelos internos que hayan tenido en Colombia, así como personas que llegarían o que habrían llegado a Cartagena por tierra o por otras rutas para participar en el crimen. Participar en el crimen no era simplemente dispararle, Santiago y compañeros y colegas de Telefuturo, era participar en los sitios donde habían estado. Tienen otro elemento, y con esto termino: tienen al menos 40 fotografías de los sitios previos donde había estado el fiscal con su esposa en el centro histórico de Cartagena, donde coinciden por lo menos 10 personas que aparecen en fotos y en videos de cámaras de seguridad siguiendo al fiscal. Es decir, era un plan orquestado, organizado y meticulosamente planeado. Señor Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, con relación a la seguridad en Colombia, teniendo en cuenta que el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, había estado unos días antes, unas semanas antes, en ese mismo lugar, siendo condecorado por el presidente Iván Duque. Vemos noticias que nos llegan desde Colombia de este paro que hay por parte del crimen organizado, narcotraficantes, en repulsa a extradiciones que se están realizando a los Estados Unidos. ¿Cómo está la situación, el manejo de estas personas involucradas en crimen organizado, narcotráfico en Colombia? Mira, muy complicada la situación por muchas razones. Lo que tú dices es muy cierto. Desafortunadamente en Colombia en los últimos 8 días hemos asistido a una situación muy compleja, porque pues habíamos asistido a embates de grupos de guerrillas de izquierda, pero no a un paro armado, como se ha denominado aquí, y con amenazas de un grupo, no de derechas, porque esto no es de ideologías, estamos hablando de un grupo de narcotraficantes muy poderoso que llegó a paralizar a los habitantes de 11 departamentos del país. Estamos hablando de que Colombia tiene 50 millones de habitantes, perfectamente unos 15 millones de habitantes, unas 15 millones de personas o incluso un poco más estuvieron en sus actividades paralizadas. Quemaron buses, cerraron vías, atacaron a la fuerza pública, asesinaron policías y militares. No sé si la pregunta tenga que ver un poco con que si ese paro armado o las actividades de este grupo que se llama el Clan del Golfo, sí, al que el gobierno extraditó a su máximo jefe, alias Otoniel, la semana pasada, haya tenido que ver o no con el magnicidio del fiscal Pecci. Hasta allá sí no tenemos un vaso comunicante, yo hasta allá no llego y no sé las autoridades, pero lo que sí te digo es que dentro de ese plan participó gente
seguramente de Colombia, no sabemos de qué otras nacionalidades, pero gente que conoce la región, que conoce la zona, porque además es una zona muy turística de Colombia, es pues por supuesto Cartagena, que es bellísima, y estas playas aledañas en Islas del Rosario y en Barú, en la isla de Barú, pero hay gente que conoce la región y sobre todo conoce andar en el mar, entre los manglares. Estamos hablando de profesionales. Seguramente las investigaciones van a arrojar en las próximas horas más detalles de qué grado de participación pudieron haber tenido estos grupos sicariales o criminales colombianos que a la larga tienen que ver con este maldito tema del narcotráfico en Colombia. Juan Roberto, quiero insistir porque en la pregunta anterior desarrollaste, creo que mucho contenido respecto a la autoría material y a la participación de quienes pudieron haber viajado en vuelos. ¿Hay alguna hipótesis que tenga solidez respecto a la autoría intelectual, a quienes planificaron, ordenaron eventualmente que esto sucediera? Porque entiendo que algunas publicaciones han atribuido directamente a algunos grupos. Yo no sé si esa consistencia tiene hoy la investigación o todavía es muy prematuro referir a algún grupo en particular, y si la investigación debe suscribirse a causas directamente investigadas por Pechi o no necesariamente. No, mira, yo tampoco tengo la certeza digamos, para responder una pregunta como tan directa. Pero atendiendo a lo que te dije o a lo que les contaba en las dos primeras, digamos la conclusión hasta ahora que sacan las autoridades, que están en un trabajo, miren, no se imaginan. Esta tarde llegaron a Cartagena 12 agentes del FBI que estuvieron participando en la investigación del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse, que ocurrió hace unos meses, porque son expertos en eso, en magnicidios. ¿Qué pueden concluir como primera gran hipótesis? No hay, digamos, una conexión exacta de quién podría haber sido el grupo o las personas afectadas, que seguramente pueden ser muchas. Pero lo que sí te puedo decir es que tienen pistas. Y tienen pistas que apuntan, sin lugar a dudas, a que este crimen es producto de las investigaciones que realizaba el fiscal Pechi. Y con un ingrediente, no descartan, digamos, en esa rama de hipótesis que pueden irse o descartando o corroborando con el paso de las horas, y es que pudo haber sido un trabajo conjunto de varias de esas organizaciones criminales, no necesariamente de una, y no descartes colombianas que estuvieran, por supuesto, participando en ese crimen. Solo una cosa, y con esto tal vez redondeo, no sé si sea una pregunta siguiente, lo vi y estábamos aquí con Juan Carlos Izaza, el director de la Alianza Informativa, y con el equipo editorial de Noticias Caracol, viendo la declaración de una diputada paraguaya, y es exactamente la misma pregunta que nos hacemos en Colombia. ¿Cómo es posible que un hombre con semejante cantidad de casos tan complejos que manejaba en Paraguay, y que eran casos transnacionales, que había pisado tantos callos, que había afectado a tanta gente tan peligrosa, pues viene a Colombia? Pues sí, Cartagena es un paraíso, pero es Colombia, desafortunadamente. ¿Cómo viene a un lugar sin ningún tipo de protección? Esa pregunta también se la hacen los investigadores, también se la han hecho a la esposa del fiscal Pechi. No tienen respuesta, evidentemente yo tampoco la tengo, faltaría más. Pero todo eso hace parte de ese rompecabezas que seguramente se va a ir armando con el paso de las horas. Yo no tengo la certeza de que lleguen a determinar exactamente quién fue. Seguramente lo pueden lograr y seguramente habrá cabos sueltos y habrá vacíos como en todo magnicidio. Pero sin duda están rastreando todas estas preguntas para tratar de encontrar respuestas. Y pues están trabajando las autoridades paraguayas que ya están aquí en Colombia, las colombianas y repito, las de los Estados Unidos. Por último, don Juan Roberto Vargas, la pregunta siempre con la línea que usted acaba de concluir. ¿Escucharon en el equipo de análisis desde el día de ayer que tienen ustedes en Caracol, hilar la idea de que en realidad la orden o el inicio de esta situación pudo tener punto de partida en nuestro país, en Paraguay? ¿Se mencionó? ¿Ustedes tienen un hilo que diga que eso pudo haber ocurrido?
No, ahí sí, es decir, hasta allá no podemos llegar nosotros decir la orden partió de Paraguay, la orden partió de grupos criminales en la frontera, la orden partió de X sitio, es muy difícil. Seguramente lo que llaman los investigadores la trazabilidad de las pistas, la trazabilidad de las órdenes que se fueron cumpliendo, los va a llevar hacia atrás a eso. Ahí va a ser eso es como un juego de ajedrez entre los que se quieren esconder y los que los están persiguiendo, para establecer dónde los que los persiguen llegan a una pista y los que están perseguidos borran la huella. Ahí yo creo que va a ser algo fundamental, y esto suena un poco absurdo y de película, pero ahí va a ser el secreto. Seguramente ese va a ser un eslabón clave que se puede hacer, y ahí yo sí te concluyo con algo clave. Va a ser fundamental el trabajo conjunto de las autoridades de Colombia, Paraguay y los Estados Unidos. Ahí se va a lograr determinar. Por ejemplo, te doy unas preguntas que se han hecho los investigadores aquí en Colombia. Digamos, los sicarios, ¿quién los contrató? No hay certeza de que los sicarios fueran colombianos. No hay certeza, pero tampoco lo están descartando. Parece que uno de ellos era extranjero. No saben si de alguna isla del Caribe, el biotipo del colombiano del Caribe, de Barranquilla, de Cartagena, es muy similar a personas habitantes de islas del Caribe, pero tienen pistas de que puede uno de ellos no ser colombiano, el otro puede que sí. No se sabe quién les estaba ayudando, quién los contrató. Acuérdense que eso requiere plata, requiere recursos, requiere moverse. Alguien dirá, no, es muy fácil llegar. Eso no es tan fácil. Eso tiene que ser un trabajo coordinado. Incluso determinar, con esto te digo, alguien en el hotel les había avisado en qué momento el fiscal Pecci estaba en la playa, en qué momento salía, en qué momento entraba. Otra pregunta que te hago yo: ¿por qué no cometieron el magnicidio en sitios públicos? Me explico. Él estuvo, el fiscal con su señora esposa, estuvo por las fotos que ella colocó en sus cuentas en Instagram, en su cuenta en Instagram, estuvo recorriendo el centro histórico de Cartagena. ¿Por qué escogieron esa playa? Alguien dirá, claro, estaba sola, la playa estaba llena de gente. Tienen el testimonio de al menos, entiendo, 10 entre empleados del hotel y huéspedes que estaban en el lugar. Tienen videos inéditos. Eso yo creo que es una pista, pero de ahí ya llegar a determinar que esa orden se dio en Paraguay es muy complejo. Seguramente, y las autoridades paraguayas, así como ustedes, están desesperadas buscando ese nexo, ese vaso comunicante para determinarlo. A eso le deben estar apostando, a tratar de buscar ese nexo, pero antes de llegar, o mejor, mientras simultáneamente intentan llegar a ese punto, en este otro punto tratan de establecer para llegar a lugares comunes. La clave será la habilidad de estos investigadores para reconstruir esa trazabilidad de cómo se cometió el magnicidio. Yo creo que ahí está ese factor común. Y con un dato final, digamos, te cierro de esta investigación. También están recolectando información en cárceles colombianas. Me están aquí contando personas cercanas a la investigación, porque desafortunadamente, digamos, un poco del modus operandi de criminales en Colombia, muchos de estos crímenes se coordinan desde cárceles donde están recluidos capos, y no solamente colombianos. Habrá que ver quiénes estuvieron detrás, si llegasen a tener pistas, por ejemplo, de correos de electrónicos, conversaciones de chat, de WhatsApp, llamadas, correos humanos, como llaman ellos. Es decir, esto es un entramado, y sin duda es de una meticulosidad que yo creo que una investigación de este nivel, pues obviamente exige ese trabajo tan riguroso y tan detallado. Don Juan Roberto Vargas, en nombre de nuestro equipo aquí en Asunción, Telefuturo, parte de la Alianza Informativa, públicamente queremos agradecer la gran colaboración que hemos encontrado como soporte periodístico a los integrantes de los medios de Caracol, y en particular a usted y a su equipo. Vamos a estar pendientes de toda la información que pueda facilitar para una población paraguaya que, como usted bien dijo hace un ratito, está muy pendiente de las noticias que lleguen desde allá. Gracias, señor Vargas, muy amable.
Oscar, gracias, y el equipo de Noticias Caracol es el equipo de Telefuturo. Lo que necesiten, estamos aquí listos para apoyarlos y entregarles la información que podamos ir recopilando. Un abrazo para todos y a todo el pueblo de Paraguay. Muchas gracias, Santi.